Pese a los esfuerzos diplomáticos, la tregua con Irán sigue siendo frágil. Mientras Trump insiste en que la guerra terminará pronto, el régimen iraní pareciese que no da su brazo a torcer. Para discutir lo último, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, ambos desde Washington, D.C., y Franklin Camargo, analista político de Voz desde California. Bienvenidos, compañeros. Alfonso, comienzo contigo. Estados Unidos dice que el comercio marítimo de Irán está paralizado por completo. ¿Puede resistir Irán económicamente este bloqueo? Bueno, creo que no. El problema es que por cuánto tiempo puede resistir el régimen. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y sabemos que esta gente es muy testaruda y a nosotros tampoco nos conviene esperar por mucho tiempo. Entonces, es una situación muy complicada. Yo sí espero que se puedan reanudar las negociaciones. No sé en qué está eso. Ayer el presidente decía que había una posibilidad, que supuestamente los propios iraníes habían pedido la reanudación de las negociaciones y que pudieran empezar tan temprano como mañana, pero no sé. Yo creo que este tipo de estrategia sí funciona. Lo que sí me preocupa es el tiempo, porque el impacto ha sido serio, no solo para la economía, que los precios se mantienen altos, la inflación ha aumentado a más de 3 puntos, pero en otros países también se ha visto los precios aumentar y se habla también de que la economía global pudiera desacelerarse. Entonces yo creo que mientras más rápido pueda terminar esto, mejor. Pero francamente no sé cuál es el estatus Claro. de las negociaciones. Claro, lo que muchos se preguntan también es si está Irán solo en esta guerra o si está recibiendo apoyo de aliados como Rusia, como China. El presidente Trump dijo supuestamente que él ha recibido el apoyo por parte de China, que él va a reabrir el paso a los buques chinos y que eso lo ha tomado con beneplácito Xi Jinping. ¿Cómo lo ves, Franklin? Bueno, Donald Trump incluso decía ayer en una entrevista que la próxima vez que él se encontrara con Xi Jinping, que sabemos hay una reunión programada, Xi Jinping lo abrazaría y le agradecería por mantener un control, ¿no?, del estrecho de Hormuz, porque recordemos además que el 10 o 12% de la energía y el petróleo que consume China viene justamente de Irán, así que obviamente tiene mucha importancia para China. Pero obviamente confío yo en esto y en estas declaraciones puntuales de Donald Trump. Cuando se trata de China, desafortunadamente no. A ver, quizá no vamos a ver una participación convencional y activa de China en este conflicto. De hecho, China ha llamado a un cese al fuego y ha invitado, al menos públicamente, a Irán a intentar negociar. Pero al mismo tiempo, China entiende que tener a Irán con el régimen islámico, con la financiación del terrorismo organizado, como un método para desestabilizar a los Estados Unidos, beneficia a China, que es el mayor enemigo de los Estados Unidos. De hecho, se comenta que algunos de los satélites que ha utilizado Irán para poder rastrear las bases estadounidenses y así atacarlas son justamente satélites que han sido proveídos por China. Ojalá ese envío de armas, justamente como mencionaba Donald Trump, no se dé. Definitivamente es algo que todos esperamos y ansiamos, pero al mismo tiempo yo tengo mis dudas, tengo mis cuestionamientos. Al mismo tiempo igual, y es muy importante esto, China ha mantenido una política en cuanto a militar se refiere durante la administración de Donald Trump que no es tan participativa. Y podemos utilizar el ejemplo de Venezuela. Durante años, China armó a Venezuela en temas de infraestructura, incluso también de satélites, y cuando capturaron a Maduro en esa operación quirúrgica, realmente China lo condenó y después, días o semanas después, dijeron, recuerden que Venezuela nos debe dinero, pero realmente no buscaron un rol tan protagónico. Pudiésemos ver algo por el estilo, pero no pongamos en tela de juicio o en duda en ningún momento que China quiere que el régimen islámico de Irán sobreviva. Claro, por supuesto, eso puede ser realmente lo que deseen, aunque por lo menos es bueno para nosotros que no lo demuestren de esa manera y que quieran seguir teniendo una relación diplomática con Estados Unidos. Ahora, esto tiene muchos ángulos, Vanessa. El vicepresidente J.D. Vance estuvo ayer en un evento, le tocó defender la política exterior de la administración en este evento organizado por Turning Point USA. ¿Qué destacas de esta intervención de Vance? A mí me encanta el vicepresidente porque él intenta ser honesto, pero a la vez polite, pero a la vez decir las cosas claras. Es un personaje muy interesante porque él dejó claro ayer en ese evento de Turning Point que
hay mucha crítica, dijo él, que sobre todo la ve en Twitter y que sobre todo de la gente joven hacia lo que está pasando en Irán. Pero me llamó mucho la atención que él en vez de decir, no, esta guerra sí funciona porque esto y aquello y extenderse en defender la guerra, lo que dijo fue, si a usted no le gusta una cosa de las 1000 cosas que hace la administración, pues eso no quiere decir que usted se va a retirar, todo lo contrario, usted tiene que involucrarse más y tiene que demandar más de gente como yo, demanden más de los políticos, pero no puede ser que haya gente, literal dijo, hay gente que está diciendo que ya no hay ningún punto con esta administración simplemente porque no les gusta la guerra en Irán. Entonces es un personaje bien honesto que como que reconoce, o sea, se le nota que él tampoco está muy contento o muy convencido con esto y busca la manera de cambiar el ángulo para decirle a la gente, ok, de pronto ustedes no están contentos y yo creo que muchos entendieron que él de pronto tampoco, pero no es la razón para desechar todas las otras ventajas y beneficios que ha traído la administración. Claro, eso me parece muy inteligente del vicepresidente, que además él ya tuvo también la oportunidad el fin de semana de liderar esas negociaciones de paz que desafortunadamente no fueron exitosas y de ver qué significa lidiar con alguien como el régimen iraní, que es de verdad tremendo. Ahora, por otra parte, otra de las polémicas derivadas de este conflicto y de la guerra con Irán ha sido la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano. El día de hoy, Alfonso, le preguntaron a Mike Johnson qué opinaba sobre los comentarios entre el presidente Trump y el vicepresidente acerca del Papa. Johnson contestó que si uno se involucra en terrenos políticos, cree que debería esperar una respuesta política. ¿Qué te parece la respuesta de Mike Johnson? Pues mira, no sé, yo creo que el Santo Padre tiene derecho a opinar como jefe de la Iglesia Católica sobre estos temas. Él es el pastor, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, tiene que dar una orientación pastoral a los fieles de la Iglesia y está bien. Este es un tema prudencial, los católicos pueden diferir entre sí, pueden diferir del Santo Padre, pero yo creo que como católico que soy, yo lo escucho con respeto y ya. Pero políticamente no sé qué gana la administración o el presidente entrando en una pelea con el Santo Padre. Es que no creo que sea necesario. Yo creo que en el pasado hemos visto casos similares y realmente Estados Unidos no le ha prestado mucha atención desde los tiempos de Juan Pablo II, ¿verdad? Yo creo que pues él tiene derecho a hacer estos comentarios, pero no hay que tomarlos tampoco de una manera tan personal. Yo creo que al final le hace daño político al presidente. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Este ha sido un tema sumamente polémico, donde hay posturas encontradas. Algunos piensan, igual que Alfonso, otros sienten que ha faltado quizá el mismo equilibrio por parte del sumo pontífice de la Iglesia Católica en señalar a dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, o las atrocidades que hace el régimen iraní. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que mi opinión es la más minoritaria o la menos común actualmente en redes sociales. Y no es porque yo quiera adoptar una posición tibia, sino porque me parece que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Primero, creo que se ha generado una falsa dicotomía. Personas diciendo que de ninguna manera el Papa puede expresar opiniones políticas, que no se mete en la política. No, claro que el Papa puede, desde un punto de vista obviamente también y una cosmovisión religiosa, expresar opiniones políticas sobre diferentes conflictos, sobre también causas, conflictos sociales, entre otra gran cantidad de cosas. Por el otro lado, hay personas diciendo que Donald Trump no le debería responder de ninguna manera, y eso también está equivocado. Si un papa entra en el terreno de discusiones políticas, por supuesto que un presidente, en este caso Donald Trump, que esté involucrado con lo que el papa está afirmando, debería generar una respuesta. ¿Cuál es el problema? Por parte, por ejemplo, de Donald Trump, en mi opinión, y mi crítica hacia él sería las formas. Hay formas de expresarse. Sí, Donald Trump es una persona políticamente incorrecta, controversial, pero cuando tú afirmas, por ejemplo, que el Papa jamás habría sido electo si no hubiese sido por él, son cosas que obviamente son ofensivas para la religión católica, para la institución y para personas que practican esa religión. Y hay que entenderlo completamente. Pero por el otro lado, y aquí es donde voy a criticar al Papa y también incluso, y con esto voy hasta al Papa Francisco, hay un gran sector del movimiento conservador que siente que el liderazgo más importante de la Iglesia Católica, el Papa, los papas, los últimos papas,
hacen referencia o hablan de política únicamente para criticar a los conservadores, o al menos la percepción que existe. Está bien que abogues por la paz, es lo lógico, no sorprende, aun cuando pueda haber un debate con respecto a la guerra a Irán. Pero ¿cuándo vamos a hablar del aborto y la agenda extremista de los demócratas? ¿Cuándo vamos a hablar de los niños y el cambio de género, el cambio de sexo? ¿Cuándo vamos a hablar de la agenda woke radical? Eso es una amenaza existencial que se mide en vidas y parece que es un tema que no se le da la suficiente importancia. Hablo del Papa, hay obispos, hay cardenales que hablan de ello. Entonces yo creo que ese malestar que lleva años de un cierto sector del movimiento conservador ha generado también esa respuesta de, ¿sabes qué? Bien hecho que Donald Trump le respondió de esa manera. Pero igual, yo creo que Donald Trump debe respetar la Iglesia Católica, no lo hizo con su comunicado de la mejor forma posible, también creo que cometió blasfemia con la imagen que publicó, aunque sus intenciones, según él, hayan sido otras. Y bueno, en esta situación estoy yo, en donde creo que esta opinión es la más minoritaria y puede ser tibia o puede ser cómoda, pero es la verdad. Yo siento que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pero Franklin, si puedo interrumpir, esa es mi postura también. No estoy diciendo que no necesariamente reaccione, es la forma, porque aquí la noticia o el problema es la forma en que ha reaccionado a los comentarios del Santo Padre. Él puede decir, mira, no estoy de acuerdo, difiero de él, yo creo que esto está totalmente justificado, punto, y se acabó. Pero es la forma que ha creado la controversia, ¿no? Claro, ya ha habido varios, incluso, bueno, miembros del gabinete del presidente Trump. Hablábamos J.D. Vance respondiendo, el mismo Tom Homan respondió también a los comentarios del padre, y él lo hizo un poco en la forma en la que Franklin describe, donde dice Tom Homan, por ejemplo, ¿por qué si hubiera tenido el Papa la oportunidad de ver las imágenes que yo he visto cuando he tenido que rescatar a niños que están siendo traficados, a trailers con personas traficadas y muertas en la caja de un camión de carga, todo lo que la inmigración ilegal y las fronteras abiertas han causado, algo que ha criticado la política de inmigración, es una de las políticas que ha criticado el padre de la administración Trump? Dice, yo creo que el padre tendría una percepción diferente, el Papa tendría una percepción diferente. Vanessa, ¿cómo lo ves tú escuchando a Franklin y escuchando a Alfonso? Pues yo creo que es que, bueno, por un lado, hoy entrevisté a alguien que cubre el Vaticano y que tiene información de cómo se manejan las redes del Vaticano. Lo pueden escuchar en mi podcast, y él me dijo algo que me abrió por lo menos la ventana a que las cosas no son como yo las estaba leyendo. Yo en realidad no sé qué está pasando ahí, él tampoco es que esté al lado del Papa para confirmarlo, pero entiende que los mecanismos son así, eso es lo que se ha explicado. Y él me dice que esos tweets que salen en la cuenta del Papa no los hace el Papa, y que no es que el Papa esté con el celular a las 11 de la noche tuiteando acerca de Trump, sino que como se maneja la comunicación del Papa en redes sociales es que él tiene un comité, y ese comité lo que hace es que saca fragmentos de los discursos que él da en diferentes, o no sé, misas o lo que sea, eventos a los que vaya, y esos fragmentos los pone en redes sociales. Entonces él me decía, porque por ejemplo, ese tuit de ayer, donde el Papa dice, les leo textualmente, dice, el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios. Yo le decía, es que esto para mí es evidente que es un tuit para el presidente Trump, y yo creo que cualquiera que lo lee y escucha eso dice, le está diciendo soberbio, malvado, prepotente a Trump. Y él me decía, mira, pues podría ser que él, cuando dio el discurso, me dijo, este fragmento evidentemente, como todos los demás, como te digo, se sacó del discurso que él dio en la presentación en este viaje que hizo, y me dijo, podría ser que él, cuando dio el discurso, en su cabeza estuviera pensando en Trump. Pero a mí también incluso eso me parece raro, porque la mayoría de los discursos que da el Papa no los escribe él, sino que se los escribe, bueno, él me dijo el nombre ahí de no sé quiénes que le escriben los discursos al Papa, y que son discursos que se escriben con mucho tiempo de anticipación, y que incluso cuando los discursos son escritos por él mismo, la prensa es anunciada de que es un discurso escrito por él mismo y no por ese, digamos, grupo de personas que normalmente o de curas que normalmente le escriben, perdónenme el lenguaje, pero es que no soy para nada experta en eso, que normalmente le escriben los discursos. Entonces eso me pareció muy interesante. Ahora, por otro lado, yo creo que también es muy interesante porque la gente ve lo que está haciendo la administración y particularmente el presidente Trump como un ataque al Papa. Y yo creo que lo que hay detrás de eso, más de una animadversión con el Papa, es que ellos creen que este tipo de tweets
puede hacer que la gente que ya está un poco cansada con la guerra en Irán se vaya más en contra de la administración. Entonces yo lo que creo que ellos están intentando hacer es decirle a esta gente, el Papa está equivocado, estas cosas están equivocadas, no se nos vayan en contra, venga, le explicamos por qué, lo que pasa es que no lo están haciendo bien. Claro, no, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Por cierto, vaya y vea el podcast de Vanessa Vallejo, la voz de Vanessa Vallejo, está en nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Pero rápidamente, antes de irnos al corte comercial, yo creo que está interesante saber quién se los está escribiendo, y haciendo estos posts en redes sociales. Y yo creo que la reacción incluso de muchos católicos es por qué se puede hacer un tweet o una predicación con este mensaje pensando en Donald Trump y por qué no se hizo en su momento con Nicolás Maduro y el Papa Francisco lo recibió en el Vaticano, por qué no se hizo en su momento con los Castro, porque yo creo que ese es como una incongruencia, ¿no? Evo Morales. Hay momentos, Exacto. pero lo que pasa es que no podemos generalizar de esa manera, porque primero la Iglesia no opina sobre todos los temas, obviamente. Pero entonces exactamente es interesante saber qué temas escoge para opinar y cuáles no. Es más fácil opinar sobre Maduro y criticar a Maduro. Exacto, o a los Castro o a Díaz-Canel. Primero que nada, no lo han hecho. De Maduro, pero eso no es cierto. En el caso de la Iglesia sí criticó a Maduro en su momento. Quizás no lo hizo cuando la gente esperaba, pero sí lo hizo. La Iglesia ha opinado sobre un sinnúmero de temas. Lo que pasa es que, claro, es que el Papa no es un analista político, es en el momento, y a veces no es el Papa que lo hace, a veces lo hace el nuncio o lo hace el obispo en ese país. Entonces yo creo que con la Iglesia hay que tener mucho cuidado en no generalizar. Yo estoy de acuerdo, me hubiera gustado en este caso en concreto, definitivamente, me hubiera gustado que el Papa en particular hablara más claro de lo que está pasando en Irán, pero la Iglesia sí ha hablado de lo que ha pasado en Irán. Porque sabes que, Alfonso, al final del día creo que lo que mencionó Vanessa es sumamente importante y creo que los fieles católicos escuchan muchísimo al Papa. Muchos católicos votaron por el presidente Trump y entonces enfocarse en que está llevando a cabo una guerra en Irán y criticar esa acción cuando este es un régimen asesino y no ver las cosas buenas que ha hecho la administración a favor de la vida, a favor de proteger los deportes femeninos. Creo que eso puede mandar un mensaje erróneo a los católicos. Pero el Papa ha sido muy contundente en lo que tiene que ver con la agenda trans y con la dignidad de la persona humana. Desde el principio de su papado, León ha sido muy claro en esos temas. Entonces, yo sí creo que hay personas en la izquierda y en la prensa que sí quieren fomentar un conflicto entre la administración Trump y el Papa, utilizando también al Papa y las palabras del Papa, porque hay un interés político y es que dividir el voto católico que en el pasado reciente ha apoyado a los republicanos. Es totalmente cierto, Alfonso, que el nuevo Papa ha sido incluso más enfático que el Papa Francisco en temas de agenda trans, temas de género, pero esos temas no los ha politizado. Es decir, ahí no ha dicho, hay un partido político en Estados Unidos que tiene una agenda trans radical, pero parece que cuando se trata del conflicto en Irán, ahí sí hay intenciones más directas de politizarlo, ¿o no crees tú? Bueno, lo que pasa es que también, eso en particular, y eso es una respuesta que a mí no me gustó, pero se la hacen cuando sale de su residencia, le hacen esa pregunta. Yo preferiría que no comentaran sobre eso y que hicieran un comentario más general. Claro. No estoy tratando de decir que estoy de acuerdo con todas las declaraciones del Santo Padre. Lo que estoy tratando de explicar más o menos cómo hay que entender las expresiones del Santo Padre, porque no creo que sea un político más o una figura más. Claro, pero tiene una gran influencia en los católicos y creo que ese es el punto de preocupación, ¿no? Nos tenemos que ir, discúlpenme, nos tenemos que ir a la pausa comercial. Quédese, ya volvemos con más del panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Laura Dogu anunció el fin de su misión en Venezuela, mientras que Washington nombró al veterano diplomático John Barrett como nuevo encargado de negocios en Caracas. Regresamos con nuestros analistas para hablar de estos movimientos. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cuál es tu análisis sobre esta nueva designación?
Sí, honestamente no sé, me parece un de estos cambios usuales que hacen en el Departamento de Estado de personal. Él no llega ahí como embajador en propiedad, sino como chargé d'affaires, reemplazando a la persona que había llegado inicialmente. No sé, o sea, no tengo información sobre las discusiones internas que se han dado en el Departamento de Estado. No sé si no estaban contentos con esta señora, que tampoco llevaba mucho tiempo, pero estos cambios así de personal en el Departamento de Estado tampoco son tan inusuales, o sea que eso no me llama mucho la atención. Obviamente, la atención de Estados Unidos en este momento está en Irán, y eso pues sí me preocupa un poco. No solo quiero que termine el conflicto en Irán para que podamos, que nuestra economía pueda mejorar y los precios bajar, pero también me interesa que Estados Unidos reenfoque su atención en el hemisferio occidental. Recordemos que la política de seguridad nacional que anunció la administración Trump establece como prioridad el hemisferio occidental. Entonces yo creo que es muy importante que terminemos lo que hicimos en Irán y nos reenfoquemos en nuestra prioridad, que debe ser el hemisferio occidental y en particular Venezuela y Cuba. Claro. Franklin, Delcy Rodríguez justo acaba de nombrar al exministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como ministro de Agricultura. Recordemos que por Padrino López se piden $25 millones por su captura. ¿Está aprovechando Delcy que la tensión, como lo mencionaba Alfonso, está ahora en Irán para hacer movimientos que beneficien al régimen chavista? Sí, movimientos que no solamente benefician al régimen chavista, sino también a Delcy Rodríguez personalmente. Por supuesto que ella es chavista y lo que la beneficia a ella beneficia al chavismo y a ese movimiento político desastroso que ya tiene casi 3 décadas en el país. Pero si ella algo ha intentado en estos 3, 4 meses es buscar rodearse de las personas que más confianza ella tiene, que no necesariamente eran la mano derecha o las personas de mayor confianza de Nicolás Maduro. El caso de Padrino López es llamativo. ¿Por qué? Porque pasa de ser una de las personas más importantes del régimen chavista, el ministro de Defensa. O sea, el ministro de Defensa de una dictadura totalitaria, controla las armas, controla prácticamente todo. La persona más importante después del tirano, después de la cabecilla. Y pasa de eso a ahora encargarse de las papas y de la agricultura en Venezuela. Es decir, es un cambio drástico, un contraste grande. Ahora, esto significa que el nuevo ministro de Defensa es una persona que responde a los intereses de Estados Unidos. Yo ahí soy muy escéptico, todo lo contrario, diría yo. Se trata de Gustavo González López, quien ha sido un pilar también del régimen chavista. Recibió, sí, al enviado de la CIA en su día, en el mes de enero, y parece que ha estado en contacto con algunas figuras de la administración Trump, pero al mismo tiempo, recordemos, esto es una persona que ha sido sancionada por los Estados Unidos desde el año 2015. Es decir, Obama, que no sancionaba a nadie, sancionó a este sujeto, a este hombre. Es decir, yo no tengo tantas esperanzas con este movimiento. Creo que son acciones que está realizando Delcy Rodríguez para rodearse de las personas que más le generan confianza, que no necesariamente son aquellos que eran la mano derecha de Nicolás Maduro. Claro. Pero comparto lo de Alfonso, el principal aliado y amigo del régimen chavista es el tiempo, y mientras existe este conflicto en el Medio Oriente, eso puede beneficiar al chavismo. Aunque todo está más interconectado de lo que pensaríamos, pero al mismo tiempo, mientras el foco de Estados Unidos esté en el Medio Oriente, eso le da tiempo y oxígeno al régimen de Delcy Rodríguez. Y pareciera que Delcy Rodríguez está tomando cada oportunidad que puede, no solamente con estos movimientos de poner a gente alineada a ella, sino la escuchábamos el día de hoy en esta reunión hablando a modo de queja por debajo del agua de que quiere que se retiren las sanciones a Venezuela, diciendo que incluso si ya no existiera ninguna nación en Venezuela, la posición sería mejor ahora que se necesita una mayor producción de petróleo. En contraparte, es como acomodándose, como acomodando o buscando extender su mandato, cuando por otra parte vemos a María Corina Machado realizando una gira por Europa, en donde ahora está pidiendo ya la realización de nuevas elecciones. Vanessa, ¿qué posibilidades hay de que se puedan producir elecciones en Venezuela a corto plazo? Yo veo las cosas muy diferentes, o sea, a mí no me parece, yo no creo que él sí esté engañando a nadie, yo no creo que Estados Unidos se deje engañar, yo creo que González López fue puesto ahí
porque Estados Unidos o lo permitió y lo aceptó o de hecho fue el que lo puso. Yo entiendo y mi información de lo que mis fuentes en los departamentos me dicen es que González López estuvo desde el día 1 que se empezaron esos contactos con Venezuela y creo que lo que está jugando Estados Unidos, que es lo que está jugando, no, el plan que tiene Estados Unidos, que es lo que ha tenido desde el principio, es desarticular esos criminales para concentrar el poder en Delcy, en tanto que Delcy es la persona que se está comunicando y que está obedeciendo las reglas de Estados Unidos. Y en ese sentido, quitarle el poder militar a Padrino para dárselo a González López, que entiendo yo que desde el día 1 estuvo dispuesto a negociar con Estados Unidos y acatar las órdenes, pues es un triunfo para Estados Unidos. Sobre elecciones, yo creo que ahí yo volvería a esas declaraciones del presidente cuando decía que, bueno, polémicas cuando dijo que María Corina no tenía el apoyo. Yo como interpreto eso es que todavía hay mucho criminal, hay bandas criminales, hay gente que manejan, bandas criminales que manejan la electricidad, los alimentos, las empresas. Entonces es difícil hacer elecciones ahí. No, yo quisiera que hubiera elecciones mañana, que ganara María Corina, pero claro, nada se gana con María Corina ganó las elecciones y los criminales siguen ahí. María Corina, ¿cómo saca a sus criminales? O sea, necesitamos a Estados Unidos. Mi posición es, confiemos en el plan de Estados Unidos, confiemos en la CIA, que son los que dicen quiénes pueden manejar a estos criminales, confiemos en el Departamento de Guerra, que son los únicos que pueden hacer algo, porque al fin y al cabo María Corina es muy buena, muy inteligente, todos la queremos de presidente, pero María Corina no puede hacer lo que hace el Departamento de Guerra. Entonces, mi posición es, más allá de las cosas difíciles que tenemos que ver, los únicos que pueden hacer algo acá es la administración Trump, que lo está haciendo, y será confiar en la información que ellos nos están dando y en el proceso que están llevando. Y la pregunta es, ¿cómo lo podrán lograr y si tienen tiempo suficiente en lo que le queda a esta administración para lograrlo, Alfonso? Totalmente. Bueno, y añadiría, ¿y cuánto control tienen? Porque a veces hablo con alguna de las mismas fuentes de Vanessa y la confianza de ellos es muy grande, pero el gobierno de Estados Unidos es muy grande. Y yo sé que hay mucha confianza en el Departamento de Estado, pero por otra parte hay que ver cuánto control tienen las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? A veces pensamos que Estados Unidos lo controla todo, pero no es así. Lo vemos en Irán, ¿verdad? Entramos ahí, pensamos que todo iba a surgir, a seguir de cierta manera y no necesariamente ha sido así. Entonces, claro, por eso digo, el tiempo sí es un factor muy importante aquí. Claro, las aspiraciones de María Corina sería que en 9 meses se lograran elecciones. ¿Es posible, Franklin? Y cerramos contigo el tema. Mira, ojalá fuese posible. Elecciones idealmente serían no en 9 meses, serían hoy, serían ayer, pero hay ciertos retos y dificultades con eso. Para que existan elecciones libres, tiene que haber diferentes reformas a lo interno, incluso más allá, que los venezolanos en el exterior, por ejemplo, puedan votar. Son cosas ideales. Además, permíteme añadir rápidamente, ojalá Vanessa tenga toda la razón. Yo tengo un poco de dudas en cuanto a esta elección del nuevo ministro de Defensa, ilegítimo, por supuesto, y también creo que es importante aclarar algo. No porque una figura política, en mi opinión, no porque una figura política del chavismo haya conversado con los Estados Unidos o haya incluso negociado la salida de Maduro o esté feliz con la salida de Maduro, significa que quiere elecciones libres y libertad en Venezuela. Yo creo que Delcy Rodríguez ahora mismo está súper feliz de que Nicolás Maduro no esté en Miraflores. ¿Eso quiere decir que Delcy Rodríguez quiere libertad en Venezuela? ¿Quiere transición política en su totalidad? No, lo que quiere es quitar a una piedra en el zapato que existía para ponerse ella. Y creo que podemos ver lo mismo con otras figuras del chavismo. Y algo que a mí obviamente me genera un poco de incomodidad, pero mi confianza plena, y como decía Vanessa Vallejo, está en la administración Trump. Y si Venezuela logra la libertad, depende principalmente o en su totalidad de la administración de Donald Trump, y sobran razones para tener esperanza y optimismo. Por supuesto, y vamos a estar muy pendientes a ello. Se nos terminó el tiempo, compañeros, muchísimo gusto, como siempre, tenerlos con nosotros. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Franklin Camargo. Y gracias a usted por su preferencia. Tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase. Ahí, además de ver nuestro noticiero, puede ver los podcasts de nuestros presentadores y, por supuesto, suscríbase, comparta nuestro contenido, de esta manera nos ayuda a crecer. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.